Periodo preclásico. Facultad de Derecho, docente doctora Claudia Salcedo, asignatura Derecho Romano, curso 2B, estudiantes Paula David, Rubí Marulanda, Alejandra Rodríguez, Sebastián, Karen Juliet Cristancho y Jonathan Orjuela. Bueno, yo voy a hablarles sobre la historia de Roma en el periodo preclásico, donde coincide con las fases de madurez y de crisis de la República Romana, donde forma característica de gobierno centrada en tres ejes fundamentales: la magistratura, el senado y los comicios populares, eh, donde las magistraturas eran elegidas por el pueblo y renovadas periódicamente, regularmente cada año. El senado con funciones de orientación política que se explicaban sobre todo con la emisión de dictámenes y los llamados senatus consultum, y los comicios populares con funciones legislativas y electivas y jurisprudenciales en materia criminal. Entonces este periodo se caracteriza también por una larga fase imperialista de Roma que extiende su propio predominio primero en Italia y luego, después de las famosas guerras púnicas y la victoria sobre Cartago, a todo el Mediterráneo oriental. A partir del siglo segundo, sin embargo, debido a una serie de factores políticos, sobre todo económicos, ligados en gran parte al espacio territorial, que fue mucho más grande de lo esperado, comenzaron a manifestarse los signos de una crisis que, a través de varios acontecimientos de los cuales fueron protagonistas grandes personajes de la historia romana, los Gracos, Mario, Silas, Cersei y Pompeyo, dieron lugar a una nueva forma de gobierno, el Principado. El nacimiento del mismo, y por lo tanto correlativamente al fin de la República, viene fijado convencionalmente en el 27 a.C., año en el que el Senado confirió a Octavio, sobrino y heredero de César, el título de Augusto y amplios poderes que le atribuyeron una posición de supremacía política y militar, verdaderamente novedosa y no susceptible de ser encuadrada en los esquemas de la Constitución republicana. Bueno, el periodo preclásico se divide en tres fases: la fase de asentamiento, la fase de crecimiento y la fase de decadencia. Entonces, la fase de asentamiento se da en el siglo IV a.C., después de la igualdad entre plebeyos y patricios, hasta el siglo III a.C. En estas destacan las tres guerras samnitas, donde Roma por fin toma el poder de la península itálica. Entonces, la primera fue la guerra samnita, donde Roma se enfrenta a la Liga Latina en el 343 a.C., después de disputar ciertos territorios en los cuales la Liga Latina creía como suyos. 2 años después, Roma derrota en el 341 a.C. a la Liga Latina. También cabe recalcar que en la Primera Guerra Samnita desaparecieron todos los beneficios de los patricios, y los plebeyos y los patricios quedarían en estado de igualdad. Algo que no pasaría con los esclavos que quedarían después de la guerra. La siguiente fue la Segunda Guerra Samnita en el 327 a.C., cuando Roma conquista Nápoles y la Liga Latina nuevamente se vuelve a unir con el fin de acabar con Roma. Sin embargo, Roma en este caso genera alianzas con los arpanos de Pulgia y vencen en el año 304 a.C. Sin embargo, también tuvieron derrotas bastante grandes, como lo fue la batalla caudina, donde se perdieron a más de 100.000 romanos. La última guerra samnita fue la tercera guerra samnita en el año 298 a.C., donde los romanos hacen alianzas con los marcios, los marroncios, etc. Y los saníticos entonces se alían con los húngaros, los etruscos y los hernios. A pesar de todas estas alianzas, los romanos logran vencer en el año 291 en la batalla de Centina. Y es aquí donde ya por fin toma el poder de toda la península itálica. Después de terminar las guerras samnitas, empezaron las guerras pírricas en el 280 a.C., cuando empezaron las disputas marítimas con la ciudad de Tarento, quien pedía refuerzos a Pirro de Epiro. Esto debido a que Tarento era una polis griega y Epiro pensaba ser el próximo Alejandro Magno de Occidente. Sin embargo, no resultó y se dieron lo que conocemos como las victorias pírricas, donde más que una victoria parecían unas derrotas debido a la gran cantidad de esfuerzo y personas que se perdieron. Esta guerra duró 5 años y, después de unas duras batallas entre griegos y romanos en el 275 a.C., los romanos finalmente vencieron y tomaron la ciudad de Tarento. Bueno, seguida de estas siguen las guerras púnicas, las guerras más importantes para Roma, debido a que en estas logran tomar control de gran parte del mar Mediterráneo, y también porque cae el Estado púnico o el Imperio cartaginés. Entonces la primera guerra empieza en el 264 a.C. Después de la guerra pírrica, las alianzas con Cartago fueron disminuyendo a tal punto de desaparecer por culpa de los mamertinos, quienes eran unos mercenarios itálicos.
Esto debido a que los mamertinos intentarían conquistar Mesana para intereses propios y el rey de Siracusa se aliaría con los cartagineses para evitar esto. Sin embargo, tiempo después los mamertinos se unirían con los romanos y empezaría la guerra púnica. Los romanos en la guerra intentarían tomar Siracusa y varias ciudades de Sicilia, lográndolo con el tiempo. Sin embargo, las flotas romanas no eran buenas en ese entonces y tuvieron que copiar las flotas cartagineses, consiguiendo grandes logros marítimos y creando nuevas estrategias de guerra, como lo sería el Corvus, que es un puente para coger un barco de Cartago. Es entonces que Cartago pide la paz, pero esto trae como consecuencia la pérdida de Sicilia, además de un crecimiento de impuestos y más tarde la pérdida también de Córcega y Cerdeña, terminando así la guerra en el 241 a.C. Tiempo después, en el 218 a.C., con la subida al trono de Aníbal, empezaría la Segunda Guerra Púnica, esto debido a que este intentó conquistar Sagunto, que era un protectorado romano que quedaba en Hispania, al igual que Emporión. Esto debido a que Cartago había hecho una expansión por Hispania y conseguido grandes avances coloniales. Sin embargo, Aníbal consigue y sufre una derrota en el Valle de Canas en el 216 a.C., donde murieron 50.000 soldados cartaginenses frente a 10.000 soldados romanos. Por último, en el año 149 a.C., Cartago estaba teniendo un crecimiento económico y Roma decide atacarlo para acabar con un enemigo a futuro. Es así que en el 146 por fin logra conquistar la ciudad de Cartago y termina el imperio cartaginés o el estado púnico. Tiempo después Roma tuvo más guerras como las guerras ilíricas en el 229, donde los piletas ilirios, comandados por la reina Teuto, intentarían conquistar Roma pero fallarían y perderían en el año 228 a.C. Y las guerras egipcias, sin embargo, cabe recalcar que más que una victoria romana, fue más un tipo de alianzas donde Egipto se convirtió en un protectorado de Roma y tiempo después se convertiría en una colonia de Roma, consiguiendo grandes avances científicos y territoriales a favor de Roma, así como económicos, debido a que en Egipto se dieron muchos productos primarios necesarios para Roma, como el trigo. República Nacional Romana. Hacia la mitad del siglo IV a.C., tuvo inicio un nuevo periodo histórico de la civilización y del Estado romano, la República Nacional Romana, que se extendió hacia el siglo I a.C. Esto debido al resquebrajamiento del exclusivo patricio en los ordenamientos estatal y jurídico arcaicos, como consecuencia de la nueva influencia y fortaleza plebeya, y a que por lo tanto el mundo romano como consecuencia se estabilizó sobre una base, la base nacionalidad romana. En este periodo, el núcleo de la civilización romana fue constituido por la compacta solidaridad de intereses, de sentimientos y de acciones de los ciudadanos romanos, tanto patricios como plebeyos. En efecto, la cualidad del ciudadano romano fue un marco formal que pertenece al Estado. Fue la expresión jurídica de la introducción del ciudadano en una amalgama de intereses económicos, de conveniencias sociales, de aspiraciones de relación con el mundo externo, en fin. También exigencias espirituales e ideales, caracterizadas en su conjunto por una especie única e inconfundible de organización política, una nación dirigida al reconocimiento constitucional de la ciudadanía romana. Esta concepción nacionalista del elemento ciudadano romano fue causa y efecto de la nueva estructura de república que con el tiempo asumió el Estado romano. La unidad nacional romana fue determinada sobre todo por la emersión y la convergencia de precisas y tangibles exigencias de orden material que, por un lado, pusieron a callar y a luchar por los patricios plebeyos, y por otro lado encaminaron la política romana hacia la recolección de fuerzas humanas escogidas
de las cuales había necesidad para llevar adelante una expansión imperialista siempre más vasta y audaz. Bueno, buenas tardes. Para continuar con esta exposición, voy a hablarles el día de hoy de la democracia. Entonces, se entiende por democracia que es un interés general que se conoce como el bien superior encerrado en la virtud de la ley, que le permite el desarrollo de una ciudad-estado. ¿Dónde veíamos esto? Esto lo veíamos en el antiguo surgimiento de Grecia, donde las personas que tenían el derecho y se podía participar políticamente activamente, las personas que tenían el conocimiento, los grandes filósofos, eran las personas que se encargaban en hacer democracia en la antigüedad. Bueno, para continuar con la democracia, vamos a enfatizar en un pensador griego, Aristóteles, el cual concebía que habían diferentes formas o tipos de gobierno. Estaban los gobiernos puros y los gobiernos impuros. Los gobiernos puros para Aristóteles eran en aquellos existía una monarquía, una aristocracia, una república. Mientras, y por otra parte, los gobiernos impuros son aquellos corruptos que tienen tiranía y que tienen una democracia. Pero bueno, no solo existen estos tipos de gobierno anteriormente mencionados, también existen los tipos de gobierno mixto, que son, es el mecanismo de la distribución de los poderes y las funciones de la dirección. Pues por lo general, el gobierno lleva el grupo de patricios al Senado, los plebeyos eran miembros de la república y se representaban mediante tribus, más conocida como la plebe. En esta imagen hay unos muñequitos o unos griegos o romanos que dice poder del pueblo. Entonces, esto nos quiere decir que el pueblo es quien tiene que tomar las decisiones de las personas que quiere poner como representantes o como personas que gestionen el poder. Bueno, por último le doy paso a mi compañera. Bueno, gobierno de muchos o popular. Había una soberanía casi ilimitada de la Asamblea Popular. Los ciudadanos tenían participación directa en las funciones legislativas, judiciales, administrativas y había elección mediante el sorteo o rotación. El primero era para una selección de lista de candidatos y el segundo para una elección definitiva. Tenían mandatos breves que se aseguraban de la participación activa del cuerpo de estos órganos en el gobierno. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado que se extiende desde el 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey Lucio Tarquinio el Soberbio hasta el año 27 a.C., fecha de Octaviano como princeps y Augusto. La democracia romana era similar a la ateniense, aunque concediese a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. El estoicismo romano, que definía a la especie humana como parte de un principio divino, y las religiones judía y cristiana, que defendían los derechos de los menos privilegiados y la igualdad de todos ante Dios, contribuyeron a desarrollar la teoría democrática moderna. La República Romana degeneró el despotismo del imperio. Las ciudades libres de las actuales Italia, Alemania y Países Bajos siguieron aplicando principios democráticos durante la Edad Media, en especial durante el autogobierno del pueblo a través de las instituciones municipales. Los esclavos dejaron de constituir una parte mayoritaria de las poblaciones nacionales. A medida que el feudalismo desaparecía, surgía a su vez una clase media comercial y rica que disponía de los recursos y tiempo necesario para participar en los asuntos de gobierno. Su resultado fue el resurgimiento de un espíritu de libertad basado en los antiguos principios griegos y romanos. Los conceptos de igualdad de derechos políticos y sociales se definieron más durante el Renacimiento, en el que se vio potenciado el desarrollo del humanismo, y más tarde durante la Reforma Protestante en la lucha por la libertad religiosa. Proseguimos con las magistraturas. En cuanto a las magistraturas, el sistema republicano es de gran medida producto de una larga evolución histórica.
que se remonta incluso a la época de la monarquía, pero que no concluye hasta bien avanzado el periodo republicano. En consecuencia, el cuadro de magistraturas y magistrados es reflejo también de la permanente adecuación de las instituciones existentes a la nueva realidad política y social sobre el poder romano emergente. De ahí que la nota predominante del funcionamiento de este sistema sea paradójicamente la variabilidad. Los cónsules eran elegidos entre la comitia centuriata, dada su peculiaridad con la competencia de materia militar. Se trataba de la máxima magistratura del Estado, que de hecho acumulaba otras funciones como poder de la convocatoria del Senado o la presidencia de la Asamblea, la dirección del ejército romano, la elección de senadores y el gobierno de las primeras provincias. Los pretores también eran una magistratura del cum imperium, a pesar de que los pretores acabaron restringiendo sus funciones al ámbito judicial y al gobierno de las provincias. A partir del 337 a.C., los plebeyos tuvieron acceso a esta magistratura. Los concensores, su función era revisar el censo de la ciudadanía y proponer la renovación de la lista de senadores. Aunque la censura ocupaba un lugar muy elevado en la jerarquía de honores, los plebeyos tuvieron acceso a ella desde 339 a.C., antes incluso que la pretura. Los tribunos militares con poder consular sustituyeron a los cónsules en el periodo 444 y 367 a.C., cuando el consulado se reanudó en virtud de la Lex Licina Sexti. Esta magistratura de carácter extraordinario permitió a los plebeyos actuar como cónsules mucho antes de que su acceso fuera legal. El dictador era el único magistrado individual durante el periodo republicano de duración variable y como magistratura extraordinaria votada en situación de emergencia o especial peligro para la estabilidad del Estado. Decemviros, elegidos en situaciones determinadas para redactar leyes e informar al Senado, ejercían su función durante un plazo variable durante las circunstancias y actuaban conjuntamente como una especie de comisión integrada por ciudadanos patricios y plebeyos. Cuestores, número variable pero de ejercicio anual, entendía al principio cuestiones penales, pero muy pronto su función se restringió al control de los asuntos financieros del Estado. En ese sistema republicano, los fondos del tesoro eran administrados por el Senado. Ediles, exclusivamente patricios desde el 367 a.C., con idénticas funciones que los ediles plebeyos. Su función era vigilar el orden público y vigilar el funcionamiento de los servicios cotidianos de la ciudad, como los mercados, los baños y los juegos. Tribunos de la plebe. Se mantuvo en cambio como magistraturas exclusivamente plebeya de duración anual, elegidos con la concilia plebis. Tenían función de proteger a los ciudadanos en cuanto individuos para posibles abusos de otros ciudadanos o de los propios magistrados. Ediles de la plebe, creados como magistratura paralela durante el conflicto patricio-plebeyo, su función parece haber sido similar a la de los ediles curules, pero en asuntos que atañían principalmente a los plebeyos, como cuestión de comercio, relaciones laborales y formas de subsidio. Estructura estatal. En generalidades. El concepto de Estado como república se fue trazando especialmente en la fase de crisis. Se decía que república, res populi, cosa de todo el pueblo. Bueno, en el siglo IV a.C. lograron reconocer un nuevo principio, y es que el Estado fuera un bien indivisible de todo el populus. Por ende, todos los miembros merecían calificación de civis. Población. La definición de populus en la concepción republicana la dio el jurista clásico Gallo.
diciendo que con la denominación del pueblo se entienden todos los ciudadanos, comprendidos los patricios. De esto se desprenden dos ideas. Primero, que logró eliminar la definición entre plebeyos y patricios, y la segunda es la identificación de populus, solamente con la palabra cives permaneciendo como cives solo para la categoría de los peregrinos. Entonces la connotación de cives en la República Nacional estuvo consolidada al fin de proteger la nacionalidad romana. En conclusión, la población estaba conformada por cives, que eran los ciudadanos sin importar distinción social como patricios, clientes y plebeyos, y los peregrini, que eran los peregrinos, y estos eran los extranjeros. La ciudadanía. Esta categoría estaba dividida en dos partes. La primera, que eran los requisitos primarios para ser ciudadano romano, y la segunda, los requisitos para participar en el gobierno. Primero, los requisitos para ser ciudadano romano eran: primero, ser humano; segundo, existir, o sea, no estar muerto; tercero, ser libre; en tres palabras, no ser esclavo; cuatro, poseer la ciudadanía, el status civitatis, y no ser extranjero. Bueno, cumplir con estos requisitos será suficiente para ser sujeto de ordenamiento estatal, en otras palabras, poder participar en las relaciones del derecho público, pero no era suficiente para ser sujeto jurídico, o sea, para participar en el derecho privado. Por otro lado, están los requisitos para participar en el gobierno, y son dos. Primero, el ingenuitus, que era haber nacido libre, y segundo, la civitatis donatio ex lege, que era la explícita concesión de la ciudadanía romana con plena capacidad. Territorio. No se entendía todo el territorio romano como República Nacional Romana, solo se entendía así la extensión habitada por los civis romaní. Roma en el año 242 a.C. estaba integrada por 31 tribus rusticae y 4 tribus urbanae. Todos los civis romaní con capacidad de voto, excluidas las mujeres y los impúes, salvo algunas excepciones, estaban distribuidos en tribus bajo estos criterios. Los que no tenían tierras a su propiedad eran asignados a las tribus urbanas, y los propietarios de tierras eran asignados a tribus rústicas y dependían de la ubicación de la propiedad. Aunque cuando tenían varias propiedades en distintas regiones, podrían elegir en qué tribu de sus propiedades quedarse. El gobierno de la República Nacional. La República Nacional Romana se declaró un estado de gobierno abierto, es decir, democrático, con régimen político conservador, y se dice que fue conservador por su forma en que reservó la mayor influencia política a los descendientes del antiguo patriciado. Pero eso no significa que los otros civis no lograron tener la misma condición, ya que esto ocurría por la libre determinación de la Asamblea. Bueno, por otro lado se encuentran los elementos constitutivos del gobierno de la República Nacional Romana. Bueno, eran abiertos y democráticos, aunque conservadores. Eran los siguientes. Primero, las asambleas populares, que estaban conformadas por la comitia curiata, la comitia centuriata, la comitia tributa, la concilia plebis tributa; segundo, el Senado; tercero, las magistraturas y las promagistraturas; y cuatro, las oficinas de las subalternas. Muchas gracias a todos por su atención.